Temperatura. La presión arterial, como ustedes sabrán, es la fuerza que ejerce el volumen de sangre contra la pared del cuerpo. Se puede dar por las arterias. La presión arterial incluye dos mediciones que corresponden, ¿no es cierto?, a la presión sistólica y sincrónica con la sístole ventricular, que es la presión que ejerce el corazón para expulsar la sangre de su interior, y la presión diastólica, que se mide en el descenso diastólico entre los latidos, que corresponde más bien al efecto de la elastancia de los vasos de conducción, como por ejemplo la aorta. Ahora, la presión que imprime el corazón sobre la sangre es necesaria porque permite el avance de la sangre a través del sistema circulatorio. Así que ese es el sentido de que el corazón esté presurizando, ¿no es cierto?, constantemente el sistema circulatorio. Existen sistemas de regulación de la presión arterial de diversa índole. Y probablemente cuando ustedes estudien en renal la regulación del sodio, van a ver en detalle un sistema hormonal de regulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sin embargo, ahora vamos a hablar de la regulación más rápida, que es la regulación que se produce a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, que es la regulación neural. Y como muchos vieron en el concepto del slide, tienen que saber cuál es. ¿Vieron? ¿Cómo? ¿Ya? Ya. Todos sintieron, ¿no es cierto?, un escalofrío en la nuca, ¿no es cierto?, un aumento de las palpitaciones. ¿Ya? Y si yo tomo la visión, estoy seguro que está más alta que hace un minuto atrás. Lo que diferenciaron en vivo es la activación de un mecanismo autonómico de regulación de la presión arterial, en este caso en base a una injuria de infarto, ¿no es cierto?, una situación de emergencia que obliga a su compañero del puesto atrás a llamar a sus compañeros para decir que vengan a clase, porque si no van a perder una nota. Muy gentil de su parte, digamos, pero un susto innecesario. ¿Ya? Esencialmente, esta adaptación nos prepara para una situación de emergencia para arrancar, que no es una opción en la universidad en general, o morir, que es la única opción que nos queda, ¿cierto? Perenne. ¿Ya? Y el sentido de la regulación neural de la presión arterial es que tenemos un sistema automático que permite adaptar la presión de forma muy rápida frente a demandas emergentes. ¿Ya? Este sistema depende del sistema nervioso autónomo. Cuando hay en general una caída o necesito aumentar la presión arterial, se produce estimulación simpática. Vamos a ver más adelante el reflejo. Y esa estimulación simpática va a tener efecto a tres niveles. Por un lado, a nivel de vasculatura periférica, voy a introducir vasoconstricción de las arterias, ¿no es cierto?, de las arterias arteriolas y las arterias musculares. Y esto es efecto de estimulación alfa-adrenérgica, en particular la alfa-1. El sentido de esta vasoconstricción es redistribuir el flujo hacia los tejidos que requieren presiones mayores o flujo mayor en una situación de emergencia. ¿A dónde va a redistribuir el flujo? Al cerebro, al corazón, a los músculos en cierta parte. ¿Y a quién le va a quitar flujo? Al sistema digestivo, al riñón. Si yo a una persona le infundo noradrenalina, voy a subir la presión arterial y voy a producir un aumento en la presión a nivel del sistema nervioso central, a nivel del corazón, ¿no es cierto? Pero le voy a quitar flujo al intestino, le voy a quitar flujo al riñón. A nivel de las venas, la activación adrenérgica aumenta el tono vascular y aumenta el retorno venoso, la cantidad de sangre que vuelve desde las venas hacia el corazón. Y a nivel del corazón, la estimulación adrenérgica, esta vez gracias a los receptores beta-adrenérgicos, principalmente el receptor beta-1, produce un incremento en la fuerza contráctil del corazón, lo que se llama un inotropismo aumentado, produce un aumento en la velocidad de contracción del corazón, cronotropismo aumentado, produce un aceleramiento en la velocidad de conducción nerviosa dentro del corazón, dromotropismo aumentado, y produce una relajación más rápida y más eficiente, lucitropismo aumentado. Así que produce todos esos efectos
principalmente más fuerza, más inorganismo y más rapidez, más cronotropismo. Por el contrario, si necesito bajar la presión, tengo que apagar el sistema simpático y activar el sistema parasimpático. El sistema parasimpático puede disminuir en algo el tono de los vasos a través del receptor M3. Sin embargo, el efecto vascular del sistema parasimpático es discreto. El efecto más importante del sistema parasimpático es que aumenta la capacitancia venosa, por lo tanto, retorna menos sangre al corazón, y al mismo tiempo reduce la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción mediante la activación de receptores M2 muscarínicos, ¿no es cierto?, en el corazón. Así que el efecto de los sistemas depende de ciertos receptores dedicados. En el caso del corazón, el sistema simpático activa receptores beta, principalmente beta 1, aumentando la fuerza de la contracción, la entropía positiva, y la velocidad de contracción, el ritmo cardíaco, cronotropismo positivo. El sistema parasimpático, por el contrario, a través del receptor M2, inhibe los mismos efectos. En la vasculatura periférica, el sistema simpático actuando a través de los receptores alfa-adrenérgicos, principalmente el receptor alfa-1, ya saben ustedes que el receptor alfa-2 es predominantemente un receptor presináptico, así que principalmente el alfa-1 lo que hace es producir vasoconstricción al inducir la contracción del músculo liso. Por el contrario, el sistema parasimpático, a través de la activación del receptor M3, puede inhibir hasta cierto punto esto, que lo hace no directamente, sino que mediante la síntesis de óxido nítrico. El óxido nítrico que elegimos es uno de los más potentes vasodilatadores que conocemos. Así que tiene un efecto en bajar el tono vascular y además aumentar la capacitancia venosa, lo que hace que el sistema venoso pueda retener más sangre en su interior y vuelva menos sangre de vuelta hacia el corazón. ¿Cómo se ejerce el control nervioso o para qué funciona el control nervioso? Todos necesitamos este control nervioso, dado que somos seres bípedos. Por lo tanto, la fuerza con la cual el corazón debe bombear sangre para mantener bien oxigenado el cerebro varía dependiendo de la posición. Si yo estoy acostado, por ejemplo, el cerebro tiene que hacer poco trabajo para impulsar la sangre hacia el cerebro. Pero si yo me paro bruscamente, el corazón tiene que ser capaz de vencer esos 30 centímetros de gravedad, ¿no es cierto?, permitiendo que la sangre suba adecuadamente. Y a todos nos ha pasado que después de estar 3 horas sentado en la clase de fisiología lateado, ¿no es cierto?, nos paramos bruscamente, sobre todo si el ambiente está cerrado o hace mucho calor o no hemos hidratado mal, nos sentimos brevemente mareados, ¿cierto?, una sensación discreta, cortita, un par de segundos. Y eso es simplemente porque el sistema de compensación se tarda una fracción de segundo en corregir la presión arterial cuando cambiamos bruscamente de posición. Este reflejo vasoreceptor funciona así. Tenemos en la pared de la aurícula, en la pared del ventrículo y también en las paredes de los grandes vasos y en el globus carotídeo sensores de presión. Digamos inicialmente que aumentó la presión. Estos sensores van a sensar la distensión e identifican que distensión es equivalente a aumento de la presión. La lógica es que si se extiende más el receptor es porque está llegando sangre con más fuerza. Senso, por lo tanto, un aumento de la presión. Eso llega al centro de integración, el centro cardiovascular, que está presente en el bulbo raquídeo, y lo que va a hacer esta señal es inhibir la aferencia simpática, reduciendo, por lo tanto, la contractilidad y la frecuencia cardíaca, y estimular la respuesta parasimpática, enlenteciendo la respuesta cardíaca nuevamente y fomentando una disminución del tono vascular. Y por lo tanto, se corrige la presión. Así que cuando yo les dije que ustedes se asustaron, ¿no es cierto?, aumentó la presión rápidamente, duró un par de segundos y rápidamente volvió a lo normal. ¿Por qué? Porque se cesó este aumento innecesario de la presión arterial, se produjo distensión de las células en el globo carotídeo. Esto llevó una señal a través, ¿no es cierto?, del glosofaríngeo al cerebro, o sea, al bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo se apaga la señal, ¿sí?, no necesitamos presión, por lo tanto se induce una oleada vagal
que produce este alivio, ¿no es cierto? Baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, volvemos a lo normal. A la inversa, si yo me paro bruscamente, estos sensores van a sensar que están poco distendidos, por lo tanto sensan que la presión es innecesariamente baja. Esta señal afiere a través del gloso faríngeo hacia el centro cardiovascular, y en este caso la señal es diferente, tengo que aumentar la presión. Por lo tanto voy a tener una activación simpática que va a llevar a que el corazón lata más rápido y más fuerte, y voy a tener una activación simpática a nivel sistémico, lo que va a hacer que se produzca vasoconstricción, elevando la presión arterial. Y eso permite que cada vez que yo me pare bruscamente de la cama, no me desmaye. Porque, ojo, va a estar unos 5 segundos de flujo cerebral insuficiente para que uno se vaya a piso. ¿Ya? En cero, absolutamente desmayado, sincopiado. ¿Ya? Así que este reflejo es muy rápido, porque permite que nosotros nos paremos de la cama y claro, nos sentimos medio mareados, pero dura fracciones de segundos y podemos seguir caminando. ¿Ya? Obviamente no ha faltado quien ha usado, ¿no es cierto?, este reflejo para su diversión, y no sé si lo hacen todavía en el colegio, pero un juego que uno hacía cuando estaba muy aburrido y no había redes sociales, era que al más leso del curso lo hacíamos hiperventilar, sensibilizando con los receptores. Después alguien le apretaba fuertemente el cuello o le apretaba fuertemente la boca. Invariablemente se desmaya. ¿Ya? No, sí, era divertido la primera vez. Bueno, esencialmente hay personas que tienen esto normalmente, hay personas que tienen hipersensibilidad del globo carotídeo. ¿Cuándo creen que estas personas se desmayan típicamente? ¿Cuál es la historia de esta persona? Una persona que tiene hipersensibilidad del globo carotídeo. Va a llegar y decir, mire, ¿sabe que mi papá se está desmayando? ¿Se desmaya en qué lugar de la casa y en qué momento del día? En el baño, muy bien. ¿Por qué se desmaya en el baño? ¿Ah? ¿Cuándo? No. Sensibilidad del globo carotídeo. Es verdad que cuando uno hace posición y puja, puede tener efectivamente distensión y producir una respuesta vagal. De hecho, existe lo que se llama el síncope situacional, que ocurre típicamente en situaciones muy indecorosas en el baño, por tanto el pujo. Pero la gente que tiene hipersensibilidad del globo carotídeo se desmaya típicamente cuando se afeita. Porque al pasarse la rasuradora por el cuello, ¿ya?, se distiende la zona del globus y, ojo, el receptor lo que sensa es distensión. No sensa presión, digamos, no mide la presión, sensa distensión. Se distiende y el receptor cree que subió la presión y gatilla una respuesta vagal. El paciente le baja la frecuencia cardíaca, le baja la presión y se desmaya. O se desmaya cuando se pone la corbata. Se aprieta la corbata, se la aprieta fuerte y al suelo. ¿Ya? ¿Por qué a un amigo le pasó que al hacer este juego vomitó? Muy bien, porque ¿qué es lo que hace el vago con respecto lo vamos a ver más adelante? ¿Qué es lo que hace el vago, el sistema parasimpático, con respecto al tubo digestivo? Aumenta la movilidad. Entonces muchas veces cuando hay una oleada vagal, no puede enlazar el sentido de la oleada vagal. Lo vamos a ver en el reflejo de Bergson-Yarik. ¿Ya? Y la oleada vagal se caracteriza porque la boca se llena de salida, uno siente la sensación de movimiento intestinal, ¿no es cierto?, o la urgencia de ir al baño, o el ganas de vomitar, náusea. Esa es la manifestación de la activación del sistema vagal. Así, por eso con el juego, tu amigo por eso. Se desmayó, ¿no? Ya no lo hagan porque si no después me van a retar. ¿Pero tiene algún efecto nocivo el juego? Sí, porque voy a sacar la mujer. Muy nocivo, se puede caer. Solamente caer se da. Sí, en general la respuesta de este reflejo es bastante rápido. Ojo que, ¿no es cierto?, el reflejo, la regulación nerviosa de la presión arterial comienza a las fracciones de segundo realmente. Y la importante es que puede elevar la presión hasta el doble en una fracción de 5 a 10 segundos, o sea, muy rápidamente. Ahora, muy importante saber que es un reflejo largo, en el sentido de que se pone como 10 a 40 segundos en normalizarse. ¿En qué me refiero a esto? Si uno de sus amigos se desmaya, ¿cachai?, y se acuesta y dice, ya me siento mejor, y yo lo paro bruscamente, se va a volver a desmayar, porque el reflejo no se ha completado. Entonces todavía está viendo la cola de la oleada vagal.
Entonces yo lo reparo bruscamente, no se va a producir la respuesta compensatoria que debería ser, ¿no es cierto?, aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca rápidamente. Por eso, moraleja, cuando alguien de ustedes se desmaye, uno lo tiende al suelo, levanta las piernas para aumentar el retorno venoso, ¿no es cierto?, espera que pase, pero no lo incorpora bruscamente, porque si lo incorpora bruscamente se va a volver a desmayar. Y todas las personas que se han desmayado han vivido que están a morir saltando en el suelo, los paran, se vuelven a sentir mal, los acuestan nuevamente, esperan poco, y los vuelven a parar cada vez que... Y eso se ve, no, y una lata, porque estás un par de minutos sintiendo muy mal. Así que dejen que pase, esperen un par de minutos, porque el reflejo completo recién tarda como un minuto en normalizarse. Ahora, en teoría, digamos, si uno dice, si existe este sistema autonómico que permite que frente a pequeñas fluctuaciones de presión arterial yo sea capaz de corregirla para arriba o para abajo en transcurso de segundos, ¿por qué existe la hipertensión arterial? Porque si yo fuera capaz, ¿por qué a algunas personas les sube la presión arterial de forma crónica y este reflejo no hace cargo de normalizar? Pero como dijimos al principio de la clase, existen otros reguladores de la presión arterial y lamentablemente este reflejo es un reflejo que se resetea también muy rápidamente. En otras palabras, el reajuste del set point homeostático de los receptores ocurre en el transcurso de 1 o 2 días. Por lo tanto, este es un sistema clásico donde refiere o puede presentar modulación alostática. Si yo tengo un sistema renina, angiotensina, aldosterona activado que hace que mi cuerpo retenga sodio y agua, eso va a hacer que mi presión normal tienda a subir. Y mi sistema de vasoreceptor se va a adaptar rápidamente y va a asumir que mi presión normal ya no son 120, sino que son 130, y 2 días después va a ser 140. Así que este reflejo, al ser rápidamente adaptable, ¿no es cierto?, hace que el reflejo a la larga, ¿no es cierto?, no pueda regular la presión arterial. Solamente permite para regulaciones muy cortas, pero no permite o no es capaz de antagonizar el efecto de, por ejemplo, la modulación hormonal de la presión arterial. ¿Ya? Ahora, la historia, ¿no es cierto?, del paciente que se desmayó, y la historia de muchos de ustedes que, por ejemplo, vienen de la casa, no tomaron un buen desayuno, están mucho tiempo de pie en un metro atestado de gente, con olores variados, digamos, y poco oxígeno. ¿Ya? Existe un reflejo que es como un correlato patológico al reflejo que mencionamos, que es el reflejo de Petzoldt-Jarisch, y que es el que está en la raíz de una alteración que se denomina disautonomía. Probablemente muchos de los que están aquí presentes, con porcentajes, son disautonómicos. En otras palabras, presentan una regulación anormal de la presión frente a algunos cambios, por ejemplo, el estrés emocional o la hiperestación prolongada, etc. ¿Qué es lo que pasa en el reflejo, ¿no es cierto?, de Petzoldt-Jarisch? Existe una condición que disminuye la precarga del corazón. Precarga es la cantidad de sangre que llena el corazón, ¿no es cierto?, antes de iniciar la contracción. Por ejemplo, estoy deshidratado, o estoy mucho tiempo de pie, lo que disminuye el retorno venoso y hace que el corazón esté más vacío. Eso hace que el corazón lata en forma más vigorosa y más intensa, intentando compensar esta caída del flujo, debido al mismo reflejo, ¿cierto? Si cae la precarga, cae la presión, y el reflejo neural lo que hace es decirle al corazón, a través del sistema simpático, que tiene que latir más fuerte y más rápido para compensar esta caída. Entonces, estoy en el metro y empiezo a sentirme mal, empiezo a sentir palpitación, el corazón late más rápido y más fuerte. Ese es el inicio del reflejo de Jarisch, ¿no es cierto?, Petzoldt-Jarisch. Esta contracción exagerada del corazón se sensa nuevamente en estos vasoreceptores, diciendo que los receptores dicen, oye, se te pasó la mano. Es muy rápido, es muy fuerte. Y determina una oleada vagal, una respuesta compensatoria vagal. Y ahí uno empieza a sentir que si bien la loca es salida, que empieza a moverse la guata, ¿no es cierto?, sensación de ganas de vomitar, sensación nauseosa, sudoración, ¿no es cierto?, sensación de urgencia ir al baño, y obviamente la oleada vagal lo que va a hacer en el corazón es causar bajada de la presión arterial, enlentecimiento del corazón, vasodilatación periférica y síncope. Uno va a perder la conciencia. El reflejo, ¿no es cierto?, de Jarisch-Petzoldt o Petzoldt-Jarisch es esencialmente una manifestación patológica, ¿no es cierto?,
Y es el fenómeno típico que pasa en las personas que tienen disautonomía. Entonces, por la falla del proceso. Es por una falla en la integración del reflejo final. ¿Ya? Tengo una respuesta como exagerada, inicialmente contracción muy exagerada. Eso determina una respuesta compensatoria vagal, que también es exagerada, que determina caída de la presión, ¿no es cierto? Y disminución de la frecuencia cardíaca y el 5. ¿Cómo creen ustedes que podemos tratar a las personas que tienen disautonomía? ¿Qué les vamos a recomendar? ¿Ah? Sal. ¿Por qué les recomendamos que coman sal? ¿Ah? Porque nos obliga a retener, si uno come sal, la sal va a obligarnos a retener líquido, ¿no es cierto?, para mantener la homeostasis del medio, y eso va a hacer que en general el sistema circulatorio tenga más precarga, lo que va a determinar esta parte del reflejo, el inicio. ¿Bien? ¿Qué otra cosa le vamos a recomendar? Si él anticipa, por ejemplo, que va a estar mucho tiempo de pie. Medias de compresión. Las medias de compresión van a mejorar el retorno venoso, van a evitar que el corazón esté vacío en ningún momento, lo que va a evitar esta contracción enérgica que inicia el proceso. ¿Bien? En personas en las que prima esta respuesta, podemos usar también beta bloqueadores. Si usamos beta bloqueadores, inicialmente eliminamos la fase de taquicardia, que es la que gatilla el proceso. Típico en pacientes que tienen taquicardia postural ortostática, la gente que se acelera mucho el corazón cuando está de pie, a veces con media compresión, por ejemplo, y un poquito de beta bloqueadores, paradójicamente uno evita que se gatille el reflejo anormal. ¿Ya? Existen algunos medicamentos que suben la presión, pero no son tan efectivos. Ya, cambiemos de tema. Entonces, este es un ejemplo clásico, un mecanismo de regulación, ¿no es cierto?, con un feedback clásico, sensor, ¿no es cierto?, efector, centro de integración efector. Y la gracia que tiene este sistema es que es modulado también alostáticamente, lo que justifica, ¿no es cierto?, que el set point de presión se ajuste, ¿no es cierto?, en cada un par de días, lo que permite que una persona ande por el mundo con 160 de presión sistólica y se sienta bien, porque simplemente sus sistemas neurales se adaptaron a funcionar con 160 de presión sistólica. Y eso permite el desarrollo también de hipertensión arterial. ¿Ya? Hipertensión arterial, por lo tanto, es una expresión de carga alostática aumentada sobre este rango. Pasemos a la regulación de la temperatura. A diferencia de la regulación de la presión, la regulación de la temperatura no acepta ninguna fluctuación. Conversamos al principio que parece lejos, pero fue hace 2 semanas atrás, ¿no es cierto?, que los animales de sangre fría, ¿no es cierto?, eran animales que en general tenían la gran ventaja que no tenían que gastar energía para mantener su temperatura, pero dependían de la temperatura del ambiente, lo que los hacía activos en climas cálidos y activos de día. Entonces, más barato, pero te restringe el bioma y te restringe el rango de actividad durante el día. Por el contrario, animales de sangre caliente, es muy caro mantener la temperatura, porque gastamos mucha energía en mantenerla. Sin embargo, nos da grandes ventajas de podemos colonizar casi cualquier bioma. Y fuera de eso, de hecho, no solamente se puede, sino además nos ingeniamos para hacer colonizables biomas que no deberíamos estar colonizando probablemente, y además somos activos durante la noche. Así que nos permite, por un lado, que la industria del entretenimiento nocturno sobreviva, y por otro lado nos permite, ¿no es cierto?, depredar a otros mamíferos y a otros animales, digamos, que son inactivos durante la noche. La temperatura es regulada muy estrictamente, ¿no es cierto?, y en general la temperatura normal se inscribe en el rango de 36.8, y de hecho el 78% de la población se encuentra dentro de una desviación estándar de temperatura. ¿Bien? Ahora, las temperaturas más bajas, 35.6, hablamos en general de hipotermia, y sobre 37.3, siendo purista, estamos hablando de fiebre. ¿Ya? Vamos a ver los detalles más adelante. El rango de temperatura del core, si nosotros medimos la temperatura de la sangre, nosotros, por ejemplo, en cardiología ponemos catéteres en la arteria pulmonar y medimos la temperatura de la arteria pulmonar, y eso se maneja en general en un rango muy estricto, cercano a los 37 grados Celsius. Y eso es porque las proteínas, ¿no es cierto?, adquieren su conformación nativa y las enzimas tienen su cadena óptima a una temperatura fisiológica. Si nosotros aumentamos la temperatura excesivamente, las proteínas empiezan a perder, ¿no es cierto?, la estructura nativa y por tanto pierden funcionalidad. Nosotros, cuando tomamos el desayuno un huevo frito, vemos lo que pasa, ¿no es cierto?, con la estructura de una proteína sometida a temperatura aumentada.
Por otro lado, si yo bajo la temperatura, ¿no es cierto?, mi tasa metabólica disminuye, y esa es la lógica de mantenerlo dentro del refrigerador. ¿No es cierto? No es que estén estériles, siguen habiendo las bacterias, sin embargo, la tasa metabólica de esas bacterias disminuye, lo que enlentece el deterioro de los alimentos. Así que esta temperatura, como digo, se mantiene muy estrictamente conservada, y en general, en el día a día, durante el día, hay una variación mínima de unos 0.5 grados durante las horas de sueño, que traduce simplemente esta disminución del metabolismo muscular, por ejemplo, durante la noche. Así que la oscilación circadiana de la temperatura es algo así de 0.5 grados. La temperatura basal matinal en las mujeres se experimenta una fluctuación de unos 0.6 grados hacia arriba en las fases de la ovulación, ¿ya? Pero en hombres esa oscilación no existe, ¿no es cierto? Solamente tenemos la variación circadiana que corresponde a nuestro ciclo de sueño. Y eso hace que en general estudiar fisiología de noche no sea buen negocio, porque obviamente las tasas metabólicas son más bajas, el cerebro no está funcionando igual que siempre, así que claramente las cantidades que uno va a aprender acá es una cantidad que uno puede aprender en la mañana, en general menor. ¿De dónde viene el calor? El calor viene en gran medida del metabolismo basal, también de la actividad del músculo esquelético. Al contraerse genera calor. Es regulado por la acción de algunas hormonas que son capaces de inducir fuentes de calor, las hormonas termogénicas, como por ejemplo las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, y también las hormonas de la tiroides. Existe una estructura particular que vamos a ver que se llama la grasa parda, que también participa de la termogénesis, y existe lo que se llama la acción dinámica de los medicamentos, de los alimentos. Pensemos en metabolismo basal. Cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, produce algo así como 40 calorías por hora por metro cuadrado, ¿cierto?, de temperatura, de calor. Si no hubieran mecanismos de disipación, en una hora nuestra temperatura subiría a 0,5 grados. Por lo tanto, en 2 horas estaríamos ya en el rango de fiebre probablemente. En 4 horas estaríamos absolutamente delirantes con 39 de fiebre, ¿sí? Así que necesitamos obviamente mecanismos de disipación para eliminar esta producción calórica que es producto simplemente del metabolismo basal. El grueso de la producción de calor depende de los órganos abdominales, en particular el hígado y también el corazón y el cerebro. Recuerden que decíamos que el corazón se come, ¿no es cierto?, unos 4 kilos de ATP al día. Bueno, eso produce calor. La eficiencia, ¿no es cierto?, de transformación energética, digamos, no es 100%, por lo tanto siempre hay cierta disipación en términos de calor. El músculo esquelético contribuye con un 30%, pero esta contribución puede aumentar al 75% de la producción total de calor en condiciones de ejercicio intenso. Bueno, y eso todos lo han vivido, ¿no es cierto? Cuando hace ejercicio intenso, aumenta la temperatura, porque estamos efectivamente produciendo calor. Los medicamentos, o sea, los alimentos también gastan energía para ser procesados. Perdemos energía cuando consumimos alimentos. Y en general la ganancia neta de calorías depende tanto de lo que produce cada, ¿no es cierto?, alimento per se, como el gasto que tenemos que hacer para procesar. Me explico. Si uno degrada hidratos de carbono, los hidratos de carbono producen típicamente 4 calorías por gramo. Esa es la producción neta de calorías por hidrato de carbono. Y la producción neta de calorías por proteína es más o menos lo mismo, 4 calorías por gramo. Sin embargo, si yo me alimento de puras proteínas, probablemente voy a bajar más de peso que si me alimento de puros hidratos de carbono. Parte de eso es porque para procesar la proteína necesito gastar energía, ¿ya? Tengo un gasto energético en el procesamiento de la proteína. Y son los sustratos más caros en el tema de procesamiento. Algo así, entre el 2 y el 20% de lo que yo gano con proteínas consumidas lo voy a gastar para procesarlas. Por lo tanto, la ganancia neta en calorías es menor cuando me como 100 gramos de carne que cuando me como 100 gramos de azúcar, pese a que el valor calórico de las dos sustancias es exactamente igual. Las grasas producen algo así como 9 gramos, ¿no es cierto?, 9 calorías por gramo, y son lejos las más baratas. Se procesan muy fácil. Por lo tanto, si uno quiere engordar rápido, grasa. 9 calorías por gramo,
poco gasto energético. Si uno no quiere engordar mucho, privilegia las proteínas fluidas. Tiene menos valor calórico que las grasas, el mismo valor calórico que los hidratos de carbono, ¿no es cierto? Y el gasto energético a procesarlas es entre un 15 y un 20% del valor neto de lo que ingiere. Como dijimos, existen hormonas que regulan la termogénesis, regulando el metabolismo basal. Y de esos los más importantes son probablemente las hormonas tiroides. Las hormonas tiroideas, ¿no es cierto?, como la T4, tiroxina, y la T3, tironina, lo que hacen es regular el tono metabólico del organismo total. Una persona que tenga niveles muy altos de hormonas tiroideas, que esté hipertiroideo, va a tener tasas metabólicas más altas. Por lo tanto, su peso va a tender a bajar porque va a estar consumiendo más calorías. Va a tener una temperatura corporal más elevada. Va a tolerar muy mal el calor. Y además va a estar igualmente muy nervioso y tembloroso. Una persona hipotiroidea, que tiene niveles bajos de hormonas tiroideas, tiene una tasa metabólica más lenta, lo que va a hacer que tienda a ganar peso, va a estar más agúlico, con menos energía, ¿no es cierto?, más somnoliento. Ahora, la ganada de peso en hipotiroidismo no es tampoco infinita. Digamos, uno por hipotiroidismo puede subir 4, 5 kilos en general, digamos, ¿ya? Así que tiene mix hematoso, que es la forma más extrema. Así que habitualmente cuando uno dice que está gordito porque es hormonal, es mentira, digamos. O sea, puede contribuir, pero no es la causa, ¿ya? El sistema nervioso simpático también contribuye, ¿no es cierto? Porque obviamente las catecolaminas fomentan un estado de gasto energético mayor. Dijimos que las catecolaminas nos generaban para respuesta de pelear o luchar. Así que en general, cuando hay un aumento del tono simpático, también hay un aumento en la tasa metabólica, y eso se traduce, ¿no es cierto?, en mayor producción de calor. Y de hecho, tanto las hormonas catecolaminas como las hormonas tiroides funcionan en forma sinérgica, aumentando la tasa metabólica. Una adaptación muy interesante en términos de la producción de calor es la presencia de la grasa parda. La grasa parda es un tipo de grasa que su aspecto es café, en la extracción, porque tiene una gran cantidad de mitocondrias. Es una grasa que es muy prevalente en, por ejemplo, animales que hibernan. Es también está muy presente en el niño y es mucho más importante en el adulto. La grasa parda, las mitocondrias de la grasa parda tienen una adaptación evolutiva bien interesante. Acuérdense que en general nosotros teníamos aquí la cadena transportadora de electrones que movía un electrón hacia acá y teníamos, por cierto, el bombeo de protones hacia el espacio intermembrana, y lo que permitía, ¿se acuerdan de esta ATP sintasa? ¿No es cierto? Una bomba tipo B era que esencialmente pasaran estos protones a través de acá, generando fuerza electromotriz que permitía la fosforilación del ATP. La grasa parda, en vez de tener la ATP sintasa, lo que tiene al final de la cadena de transportadores es una proteína que se denomina de proteína desacoplante, la UCP, Uncoupling Protein. La proteína desacoplante lo que hace es disipar este gradiente electroquímico, pero en vez de producir ATP, lo disipa como calor. En otras palabras, es una estufa incorporada. ¿Bien? Aprovecha el potencial electroquímico de la mitocondria, lo disipa como calor. ¿Por qué la grasa parda puede ser interesante? Y esto es un dato simplemente para que lo conozcan. Este es un paciente delgado en la condición termoneutral, o sea, una persona delgada a temperatura controlada. ¿Bien? Y fíjense que esto, las marcas en PET marcan zonas de alta tasa metabólica que en general en esta condición corresponde a grasa parda. Y ustedes ven que en general no hay prácticamente grasa parda en un paciente en esta condición. Sin embargo, si el gallo flaco yo lo expongo de forma crónica a frío, y lo estoy haciendo, ¿no es cierto?, baños que se pusieron de moda de ponerse en hielo un tiempo, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente aumenta el contenido de grasa parda. En otras palabras, el individuo flaco, en una situación en la cual tengo un requerimiento de generar calor mayor, aumenta el volumen de grasa que tiene esta característica de poder generar calor disipando un potencial electroquímico.
obviamente esto gasta energía, gasta la energía almacenada en el mismo tejido adiposo, que la disipa como calor. Sin embargo, a un sujeto obeso que le haga hacer los baños fríos, fíjense que en general no existe tal inducción. Nuevamente volvemos al mismo tema. La obesidad no es simplemente un problema de exceso de calorías. Hay cambios sustanciales que están impidiendo la adaptación fisiológica. Entonces el flaco, que yo lo pongo a hacer baños fríos en la mañana, se pone más flaco probablemente, porque la grasa la transforma en grasa parda y gasta la energía, ¿no es cierto?, que tiene almacenada en el tejido adiposo, generando calor. El paciente obeso le hago el mismo ejercicio, la misma tortura todos los días, en 5 minutos de hielo, ¿ya? Y lo único que hago es hacerlo sufrir, digamos. No hago que se induzca un cambio significativo en el metabolismo, porque hay un problema que impide la transformación de la grasa normal en grasa parda. Entonces tenemos una generación constante de calor. ¿Tiene alguna consecuencia que tenga más grasa parda? Va a bajar de peso, sinceramente, porque el tejido adiposo, digamos, la energía almacenada como grasa va a ser disipada como calor para compensar esta exposición crónica al frío. Si vuelve a su temperatura, disminuye. Se blanquea la grasa parda. Entonces estoy produciendo calor constantemente. Dijimos esencialmente por el metabolismo basal, también por la contracción muscular. Tengo que disipar ese calor para evitar aumentar la temperatura sobre rangos fisiológicamente peligrosos. Y existen dos mecanismos. Un mecanismo es simplemente por radiación. Cualquier cuerpo caliente, ¿no es cierto?, en un ambiente irradia calor. ¿Cierto? Y es lejos la principal forma de pérdida de calor. También existe pérdida por conducción. En pleno verano, ¿no es cierto?, cuando tenemos mucho calor, uno en la cama se pega al lado fresco, las sábanas que no han sido, ¿no es cierto?, al lado fresco de la cama, o a la pared, ¿no es cierto? Y eso simplemente porque al estar más fría la pared, pierdo calor por conducción al entrar en contacto con una superficie más fría. Y también por convección, ¿no es cierto?, y ese es el sentido del funcionamiento de los ventiladores. Al mover aire alrededor de un cuerpo caliente, el aire se calienta alrededor del cuerpo, asciende, y por lo tanto permite que se genere una corriente ascendente de aire frío alrededor de la estructura más cálida, perdiendo algo de temperatura a través de ese mecanismo. Así que los mecanismos no evaporativos son eficientes cuando el cuerpo está mucho más caliente que el ambiente. ¿No es cierto? Mi cuerpo está a 37 grados, el ambiente está a 20, así que si yo me saco la chaqueta, voy a empezar a perder rápidamente calor por radiación, ¿ya? Y si me veo con una cámara térmica, voy a ver cómo estoy emitiendo radiación infrarroja. Voy a perder también calor por conducción, si me apoyo en la mesa, o por convección constantemente por el flujo de aire. El problema está en que si el ambiente está tan caliente como el cuerpo, o muy cercano a la eficiencia de los métodos no evaporativos, es baja. Y por eso para el verano hemos desarrollado adaptaciones, ¿no es cierto?, que permiten que mediante la evaporación de sudor desde la piel se pierda calor. Y esos son métodos evaporativos, tales como la perspiración, que ocurre constantemente y es insensible, la sudoración, que es la formación visible, ¿no es cierto?, de gotas de sudor en la frente, en las axilas, en el resto del cuerpo, ¿no es cierto?, y también a través de la respiración, y también hay cierta pérdida a través de la micción y la defecación, ¿no es cierto?, cuando uno orina en un descampado en la nieve, ¿no es cierto?, uno ve que sale vapor, y eso es porque uno está perdiendo calor. ¿Bien? Así que existen pérdidas no evaporativas y pérdidas evaporativas. Las pérdidas no evaporativas son muy eficaces cuando el ambiente es frío. Las evaporativas son más eficaces cuando el ambiente está más cálido. La piel es crítica en este proceso de intercambio de calor, así que cuando hace calor, mis vasos de la piel se dilatan, y lo que hacen al dilatarse es aumentar el área a través de la cual entra en contacto con la piel, y eso permite que la eficiencia de la irradiación sea mayor, y por eso nos ponemos colorados cuando estamos acalorados. Por el contrario, cuando hace frío, se produce vasoconstricción, disminuyendo el flujo de sangre a nivel de la piel, nos ponemos pálidos cuando hace frío, y eso es, ¿no es cierto?,
para disminuir la radiación finalmente hacia el ambiente y así enlentecer la pérdida de calor. El procesamiento tiene que ver con el área preóptica del hipotálamo, donde está el centro de integración, el termostato humano. Tenemos sensores tanto periféricos en la piel como sensores centrales en los grandes vasos y en las vísceras, que censan la temperatura corporal, informan al centro de procesamiento si la temperatura es adecuada y cualquier desviación va a ser ejecutada o corregida mediante la acción de los músculos, de los vasos sanguíneos y de la grasa parda, que son los grandes efectores de este ciclo. ¿Bien? Entonces tenemos sensores cutáneos de temperatura, ¿no es cierto?, superficiales, sensores centrales también. La integración se produce acá, en el área preóptica del hipotálamo. Entonces, vamos a ver. Digamos que estoy en una condición, ¿no es cierto?, en la cual mi temperatura corporal disminuyó, porque salí poco abrigado de la casa y hacían 15 grados de temperatura en el ambiente. Perdí mucha temperatura por radiación. Tanto mis sensores periféricos como más tardíamente mis sensores centrales para informar que mi temperatura es inadecuadamente baja. Eso va a llevar una señal, ¿no es cierto?, al área preóptica del hipotálamo, diciendo que tenemos que subir la temperatura. ¿Qué va a pasar con los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos de la piel se van a contraer, porque voy a empezar a disminuir el área para disminuir la pérdida por radiación. Se va a producir vasoconstricción y voy a llegar a la clase pálido. ¿Bien? Se va a producir también un incremento en la actividad muscular, inicialmente voluntaria, ¿no es cierto?, y también involuntaria. Se van a producir calofríos. ¿Ya? El calofrío es una contractura muscular involuntaria que lo que logra es producir calor. ¿Ya? Se va a producir, en caso de que sea un bebé, ¿no es cierto?, porque tengo una cantidad importante, o sea, un animal, ¿no es cierto?, voy a tener alta grasa parda y voy a activar la grasa parda, ¿no es cierto?, para producir calor a través de la degradación de energía almacenada en la grasa, como calor. Se normaliza la temperatura y se apagan estos circuitos y vuelve a la normalidad. Por el contrario, sube la temperatura, hace calor, ¿no es cierto?, en el verano en Santiago, 38 grados en el ambiente, siento que la temperatura está excesivamente alta. Se induce una respuesta de vasodilatación para aumentar la pérdida radiante. Eso sabemos que no es muy efectivo si la temperatura corporal es mucho o está igual a la temperatura ambiente. Aumenta, por lo tanto, también la señal para echar mano a las técnicas evaporativas. Empiezo a sudar, ¿no es cierto?, estoy rojo y sudoroso. Se produce una inhibición de la actividad muscular. En general, a nadie le dan ganas, bueno, a nadie le dan ganas de ir al gimnasio tarde, a nadie le dan ganas de ir al gimnasio cuando hace calor. Entonces, es un tema, ¿ya? Cuando hace mucho calor uno no tiene ganas de hacer actividad física, de esta forma porque hay una inhibición de la actividad muscular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sencillamente queremos normalizar la temperatura. ¿Ya? La grasa parda de existir se apaga. Volvemos a lo normal. Esto no es necesario que lo comentemos porque todos lo hemos vivido en carne propia, ¿no es cierto? Cuando hace frío, vasoconstricción de la piel, tendemos a disminuir la superficie corporal para disminuir el área que esté expuesta, nos enroscamos, ¿no es cierto? Hace frío en la cama, estamos hechos enroscados, posición fetal, ¿no es cierto?, disminuyendo al máximo el área expuesta al ambiente. Hay una respuesta conductual, obviamente hay una integración más compleja a nivel de la corteza, uno busca ropa más gruesa, busca un lugar abrigado. Y aumenta el tono muscular, aumenta la actividad motora voluntaria e involuntaria, hay calofríos, ¿no es cierto? Y, ojo muy importante, aumenta el apetito. Cuando hace frío, nos dan ganas de comer cosas hipercalóricas. Como digo, el caballero que se pone aquí en la esquina de Portugal con Marcoleta es un genio en la fisiopatología. Entonces él sabe precisamente qué es lo que pasa con esta alimentación. Entonces el caballero va a vender sopaipillas desde mayo hasta agosto más o menos, cuando hace frío, porque la gente cuando hace frío tiene un drive impuesto por las medidas de compensación para comer comidas calóricas. Y a ver, llega septiembre, cambia el repertorio a mote con huesillo. El mismo caballero y vende mote con huesillo hasta abril más. Porque mientras hace calor en Santiago, nadie, bueno, en general sí puedes comer una sopaipilla, pero la venta de sopaipillas cae exponencialmente porque no tienes tanto drive por comer cuestiones, no sé, tipo calóricas, sí quieres comer cosas frías.
¿Ya? En el invierno, al contrario, es un desastre tener mote con pocillo, porque nadie va a tomar un vaso de helado de mote cuando hacen 10 grados en el ambiente. No entiendo muy bien cuál es o cómo funciona el sistema de las personas que están en situación de calle y que consumen alcohol. ¿Eso funciona acá? No, la vamos a ver más al final de la clase, pero lamentablemente el alcohol probablemente es un mal negocio para producir. Produce la respuesta cognitiva, pero no produce cáncer. Misma cosa cuando hace calor, ¿no es cierto? La respuesta inversa, una respuesta conductual de inhibición de la actividad voluntaria, una respuesta conductual de buscar ropa más abrigada o lugares más frescos, ¿no es cierto? Vasodilatación en la piel, disminución del tono muscular, disminución del apetito. ¿Cuál es el problema? ¿No es cierto? Nosotros queremos lucir bien en verano, ¿no es cierto? Entonces uno dice, voy a empezar a portarme bien en invierno, pero tenemos un drive biológico que nos hace en invierno tener ganas de comer cuestiones calóricas. Por lo tanto, uno empieza a hacer dieta en septiembre, octubre. Ya es muy tarde para el verano, ¿no es cierto? No se logró la meta, entonces uno está comiendo ensalada ordenadamente todo el verano. Y eso porque hay un drive metabólico que hace que en general en el verano disminuya la apetencia por sustancias hipercalóricas. Uno quiere comer cuestiones más frescas, ¿ya? Baja la temperatura y empezamos nuevamente a depositar energía, ¿no es cierto?, por un invierno nuclear que hasta ahora no ha llegado, digamos, ¿no es cierto?, y acumulamos grasa y nuevamente el círculo vicioso. ¿Ya? Nuevamente, y fuera de talla, hay un problema con respecto a la relación entre la ingesta y el gasto energético, ¿no es cierto?, y la ingesta de comida en personas obesas y personas sanas. Y en general el concepto es que cuando estamos en una condición de alta temperatura, ¿no es cierto?, en general el intake energético suele ser menor. ¿Bien? La palabra es alta temperatura, tendemos a comer más ensaladitas. Baja temperatura, intake energético mayor. Pero si uno ve el gasto energético, y comparen por favor la línea roja de la persona sana, con la obesa con respecto a la línea azul de la persona sana va a gastar mucha más energía, por ejemplo, en condiciones de temperatura baja, que lo que hace el paciente obeso. El paciente obeso, digamos, enfrentado a temperaturas bajas, en vez de aumentar la actividad muscular, ¿cierto?, lo que hace es simplemente bajar el gasto calórico. Entonces gasta menos energía. Por lo tanto, hay problemas, digamos, de regulación de estos ciclos que probablemente son más profundos de los problemas de este momento, que explican o contribuyen a la pandemia de obesidad que estamos viendo en este momento. Cualquier persona que haya sufrido por el exceso de peso sabe que cuando uno usa una dieta muy restrictiva, uno baja de peso, efectivamente, pero baja de peso 4 o 5 kilos y después se para la baja de peso. Y eso es porque el organismo de la persona obesa adapta su demanda metabólica y lo que hace cuando restringe mucho mi ingesta, simplemente bajo la tasa metabólica. Entonces eso limita obviamente esta bajada de peso persistente en el tiempo y hace que la persona obesa se sienta mal, se sienta que tiene poco ánimo, que está desmotivado porque está bajando la tasa metabólica y está adaptando su fisiología a la nueva condición de ingesta. Así que, como digo, un problema que ustedes van a acompañarlos y van a acompañar toda su carrera va a ser el tema de la obesidad, que yo creo que va a ser uno de los grandes temas centrales en los próximos 20 o 30 años. ¿Ya? Lamentablemente la solución no parece ser Ozempic, no para todos, ¿no? Y probablemente tenemos que pensar en soluciones mucho más integrales para enfrentar este problema. Cuando hay fiebre, lo que ocurre es que hay un seteo del termostato por arriba del setpoint hipotalámico, digamos una especie de regulación alostática aguda. ¿Ya? Entonces, lo que pasa cuando hay fiebre es que yo tengo un setpoint que dice que mi temperatura debe ser 37 grados en el core, y lo que hago es que ajusto mi setpoint y digo ya, ahora la temperatura normal desde el día en adelante va a ser 39. Las sustancias que inducen fiebre se denominan pirógenos, y existen pirógenos endógenos y pirógenos exógenos. Los pirógenos endógenos los conocemos bien porque son las mismas citoquinas que forman parte de la inflamación aguda.
TNF, interleuquina 6, interleuquina 1, interferón alfa. Estas sustancias son capaces de inducir el cambio en el set point hipotalámico, ¿ya? Y por lo tanto se denominan pirógenos endógenos. Y eso explica por qué cuando hay inflamación y estos pirógenos pasan a la sangre, aparece la fiebre. Los pirógenos exógenos son sustancias liberadas por los mismos agentes infecciosos, como por ejemplo el lipopolisacárido, la proteína del shock tóxico, que son capaces que en forma directa inducir un aumento de la temperatura, ¿ya? A través del mismo mecanismo. ¿Y cuál es ese mecanismo? El mecanismo ocurre en el área preóptica del hipotálamo, y cuando llega ya sea interleuquina 1 o interleuquina 6, ¿no es cierto? Estas son capaces de inducir la activación de la ciclooxigenasa en la célula endotelial del vaso que está adyacente al hipotálamo, y en ese punto liberar prostaglandina E2, y la prostaglandina E2 va al receptor de prostaglandinas tipo 3 presente en las neuronas del área preóptica del hipotálamo, induciendo el cambio del set point hipotalámico. La prostaglandina también puede difundir directamente desde el sitio de la inflamación, y esa prostaglandina difunde libremente a través del endotelio y también tiene el mismo efecto. Recientemente se ha descubierto que el RANK ligando, ¿no es cierto?, otra proteína vinculada al proceso inflamatorio, es capaz de forma directa de inducir fiebre a través de un proceso que involucra no a las neuronas del área preóptica, sino a los astrocitos. Y al parecer, el aumento de temperatura que ocurre en la etapa de ovulación de la mujer también tiene que ver con este fenómeno, con la selección vía RANK ligando, no con un cambio, ¿no es cierto?, ligado por prostaglandinas. Así que existen dos rutas de señalización, una dependiente de prostaglandina E2 y una dependiente de RANK ligando. La primera es neuronal, la segunda es por astrocitos, pero el efecto final es que el set point hipotalámico cambia de una temperatura core de 37 a una nueva temperatura. Decimos que la temperatura normal ahora va a ser 39. Y obviamente, al producirse este set point ajustado, inmediatamente el cuerpo acusa que mi temperatura, que sensan los sensores, está por debajo del set point que yo quiero llegar. Por lo tanto, se activan métodos de producción de calor. Y empieza la fase de ascenso de la fiebre. La primera fase, ¿no es cierto?, nos infectamos con una amigdalitis aguda, entonces sentimos frío, ¿no es cierto?, vasoconstricción de manos y de pies, y eso es simplemente porque estamos disminuyendo la pérdida de calor, porque tenemos que llegar a 39 y estamos a 37. Se empieza a aumentar la termogénesis en la grasa y en el músculo, actividad muscular involuntaria, ¿no es cierto?, calofríos, y modificaciones conductuales. Nos abrigamos, cuando está subiendo la fiebre, buscamos un lugar tibio, ¿no es cierto?, nos abrigamos. Llegamos a los 39 grados y le dimos a la persona paracetamol, obviamente está con fiebre. El paracetamol dijimos que lo que hacía era inhibir la síntesis de prostaglandina. Por lo tanto, al disminuir la síntesis de prostaglandina, va a retornar el set point a una condición de normalidad. Entonces los sensores dicen, oye, estamos a 39 y el set point, el termostato dice que tenemos que estar a 37. Se inicia la fase de descenso de la fiebre. ¿Ya? Y esto lo ha vivido cualquiera que haya tomado paracetamol o ibuprofeno cuando está con fiebre. Empezamos a sentir calor, nos empezamos a vasodilatar, queremos sacarnos ya, no queremos estar tapados con 25 frazadas, queremos sacarnos las frazadas, empezamos a transpirar, ¿cierto?, a perder calor, y eso hace que la temperatura vuelva, ¿no es cierto?, a la condición basal. Ahora, la respuesta febril es una respuesta que está muy consistentemente conservada, y de hecho desde los anélidos, las palabras gusanos con anillos, tienen respuesta febril. Y como dijimos en la primera clase, la biología cuida lo que sirve. Así que probablemente la respuesta febril tiene una utilidad evolutiva. Estos son iguanas, ¿ya? Este es un experimento muy brutal, lo muestro porque es importante para el concepto, pero yo no sé, esto no pasaría en ningún comité de ética actualmente. O sea, nadie podría hacer este experimento en este siglo. Las iguanas son organismos que son obviamente de sangre fría, así que dependen de la temperatura del ambiente, por lo tanto es muy fácil regular la temperatura de un iguana, ¿ya? Lo que podemos hacer es simplemente ponerlos en terrarios a diferentes temperaturas y sabemos qué temperatura va a tener el animal.
Y lo que hicieron fue, esencialmente, a iguanas ponerlas en terrarios a 42 grados, a 40 grados, a 38 grados, 36 y 34, para simulando condiciones de fiebre, condiciones fisiológicas y condiciones de hipotermia. Y le inyectaron una bacteria, Pseudomonas aeruginosa, causando obviamente una sepsis. Fíjense que las iguanas que lograban mantenerse en terrarios calientes sobrevivían muchísimo más que sus congéneres que estaban en un terrario frío. En otras palabras, de alguna forma la fiebre les estaba permitiendo sobrevivir en forma más eficiente frente a una noxa bacteriana, en este caso generada por el hombre. Esto es un experimento bastante mejor, digamos, es personas que se resfrían en invierno y están dos grupos, ¿no es cierto? Este eran los que no recibían nada, ¿no es cierto? Y este era un grupo que recibía ibuprofeno, paracetamol, aspirina, lo que fuese. ¿Bien? Y lo que vemos acá es el título de anticuerpos que logramos después del episodio de resfrío, que va a ser finalmente lo que va a evitar que nos volvamos a infectar en 2 semanas más con el mismo rinovirus. Y fíjense que el título de anticuerpos de las personas que no usaban antipiréticos era varias veces superior a las personas que se habían tapado con paracetamol desde el primer síntoma del resfrío. Por lo tanto, la fiebre tiene cierta utilidad, ¿ya? Es molesta, indudablemente, pero no es que tengamos que tratar la fiebre así al mínima molestia, porque tiene una utilidad para la respuesta inmune. La fiebre aumenta la velocidad de migración de los neutrófilos, hace en general la tasa de producción de radicales libres del oxígeno, que son necesarios para el proceso fagocítico, sea más rápido y más eficiente. Se produce activación y proliferación de los linfocitos con mayor facilidad, hay producción de citoquinas fibroatractantes más eficiente, hay más producción de interferón, se inhibe más eficiente la producción de virus y bacterias, ¿no es cierto? Disminuye el hierro plasmático, así que la fiebre tiene cierta utilidad desde el punto de vista adaptativo, y no tenemos que perseguirla, ¿no es cierto?, y eliminarla simplemente al mínima manifestación. El problema es que una fiebre excesiva o sostenida por mucho tiempo tiene efectos negativos. Si la fiebre es de más de 40, en general no cumple ningún rol adaptativo en el humano, de hecho altera la función del polimorfo nuclear. Obviamente la fiebre sostenida aumenta la tasa catabólica, de tener más consumo de oxígeno, frecuencias cardíacas más altas, más trabajo cardíaco, más frecuencia respiratoria. Voy a estar transpirando también, voy a deshidratarme con más facilidad. En los niños, ¿no es cierto?, en general en niños chiquititos, fiebre sobre 40 aumenta el riesgo de una complicación que se denomina convulsión febril, proceso convulsivo por baja el umbral convulsivo en contexto de la alta temperatura. Y si la temperatura excede 41 grados, empieza a aparecer disfunción de los sistemas enzimáticos, por lo tanto, sobre su rango la fiebre es evidentemente peligrosa y tenemos que bajarla agresivamente. Así que la fiebre es una respuesta adaptativa, homeostática, que obedece a una racionalidad biológica, pero cuando es sostenida en el tiempo o es excesiva en su severidad, puede tener consecuencias deleterias. A diferencia de la fiebre, la hipertermia es también un aumento de la temperatura, pero en este caso no hubo un cambio en el centro. La hipertermia ocurre porque fracasó el mecanismo de termorregulación. Así que, a diferencia de la fiebre, que es un proceso regulado, con un ajuste del termostato, la hipertermia corresponde al fracaso de algún mecanismo de regulación. ¿Qué hace? ¿Qué nos pone en riesgo de hipertermia? Obviamente, temperatura ambiental muy alta, mucha humedad. ¿Se comprende por qué la humedad excesiva aumenta el riesgo de hipertermia? Exactamente. Si hay mucha humedad, la eficiencia de la sudoración disminuye. Por lo tanto, si la temperatura es muy alta, sabemos que no podemos perder calor por radiación, y si además es muy húmedo, menos eficiencia de la sudoración. Por lo tanto, es mucho más fácil hacer un shock de calor en Guayaquil que hacer un shock de calor en Santiago. Porque acá es caluroso pero seco, Guayaquil es caluroso y húmedo, ¿ya? Así que por eso no se corren grandes maratones en el trópico. Eso es obvio. Habría muchos eventos adversos. Obviamente, si me deshidrato
ya no voy a poder echar mano al mecanismo evaporativo, por lo tanto la deshidratación me altera mi capacidad de defenderme frente a un ambiente caluroso. Ojo, muchas de las drogas de síntesis, ¿no es cierto?, el éxtasis, el MDMA, son sustancias que por su naturaleza aumentan el tono simpático e inhiben la sudoración. Entonces aumentan la producción de calor e inhiben la sudoración. Y eso hace que los usuarios de estas sustancias tengan un mayor riesgo de presentar complicaciones como tipo shock de calor, en particular si no se hidratan adecuadamente. El alcohol lamentablemente deshidrata, así que mezclar estas sustancias con alcohol es la receta perfecta para caer al hospital con un shock de calor. Y obviamente personas que tienen alteraciones de mecanismos conductuales, un niño por ejemplo que no puede acceder al agua, o un adulto mayor que tiene una sensibilidad disminuida a la señal de sed, o compromiso cognitivo, una demencia, es un paciente que está más en riesgo de shock de calor. Definimos dos condiciones diferentes por calor. La primera es la llamada agotamiento por calor, que es lo que se produce por hacer, por ejemplo, ejercicio en lugares muy calurosos. En esos pacientes tienen temperatura corporal elevada, porque obviamente no están sudando bien, están deshidratados, ¿cierto? ¿Ya? Tienen sudoración profusa, sienten calambres, mareos, ¿ya? Y es simplemente una consecuencia de la disminución del sistema de termorregulación, y en estos pacientes lo que hay que hacer es eventualmente hidratar. ¿Ya? Típicamente, Maratón de Santiago en abril, un par de casos siempre hay de agotamiento por calor, perdón, personas que no fueron a correr bien entrenadas o que hacía mucho calor en el ambiente, no se hidrataron bien, y empiezan a elevar la temperatura corporal, y simplemente hidratándolos habitualmente con eso cede. A diferencia del agotamiento por calor, el golpe de calor, el heat stroke, que van a encontrar en la literatura clínica, tiene una diferencia fundamental. En el heat stroke hay compromiso de conciencia. La persona se pierde, se desorienta. Y los sistemas normales de termorregulación fracasan en forma sistemática. Así que cuando yo estaba haciendo ejercicio en un lugar caliente y estaba transpirando profusamente, deshidratado, estaba agotado simplemente, cuando paso al golpe de calor, dejo de transpirar. Porque fracasó el mecanismo de regulación y se deja de perder calor por sudoración. El paciente está febril, con una piel seca y caliente, absolutamente desorientado, ¿no es cierto? Y en este paciente puede empezar a ocurrir que, debido a que la temperatura corporal es más alta, se empiezan a disfuncionalizar los sistemas enzimáticos, se empiezan a acumular proteínas mal plegadas, y ya sabemos que una reacción proteostática ineficiente o excesiva puede conducir a muerte celular. Así que el golpe de calor es potencialmente mortal. Las proteínas del shock de calor que vieron en la tarea 2, como la HSP70, ¿no es cierto?, son proteínas que son capaces de sintetizarse frente a una respuesta térmica, y lo que hacen es tratar de restaurar la morfología de las proteínas normales en un ambiente, ¿no es cierto?, de estrés térmico continuo. ¿Ya? Y eso hace que en general una persona se pueda adaptar a trabajar, por ejemplo, en ambientes muy calurosos, en la medida que eche mano de estos sistemas. Pero si yo hago esto bruscamente, ¿ya?, en una persona que está deshidratada, por ejemplo, no hay tiempo para los mecanismos adaptativos, y lo único que voy a tener es acumulación de proteínas mal plegadas y finalmente muerte. Así que tenemos ciertos mecanismos adaptativos, pero requieren tiempo para echar mano de ellos. Existe una condición que se ha puesto bien de moda últimamente. Hay unos casos muy terribles de unos niños venezolanos que murieron, ¿no es cierto?, en anestesia, y se ha vuelto a poner de moda, que es la hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una enfermedad con una susceptibilidad genética que, frente a algunos anestésicos inhalatorios, como isoflurano o sevoflurano, se produce una salida masiva de calcio desde el retículo. ¿Bien? Y eso produce contracción muscular, ¿no es cierto?, sostenida. Y ese músculo contrayéndose produce calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño induce anestesia y empieza a elevarse la temperatura. Y si yo no monitorizo esto, ¿cierto?, la temperatura se eleva, y empieza a ocurrir daño en proteínas, acumulación de proteínas mal plegadas, muerte celular, daño neurológico, y puede ocurrir también la muerte del individuo. Y lamentablemente hubo un caso solo con 4 niños, 2 de ellos fallecieron. Pero sale, o sea, el músculo se contrae
Libera calor. Hipertermia por temperatura alta. Pero si libera calor no debería bajar. No, genera calor. Ah, Genera calor. La contracción muscular, cuando tiene calofrío, lo que está haciendo su músculo es generando calor. No se pierde calor, se genera calor. Así que esta es una condición, como digo, genéticamente heredada, en la cual hay una contracción muscular sostenida, rápido consumo de ATP, hay obviamente daño muscular, hay taquicardia, hipotensión, muerte celular, o el paro cardíaco, muerte del individuo. En el otro extremo del espectro está la hipotermia, con temperatura baja de 35 grados. ¿Ya? Si yo me dejo a 10 grados, no sé, en la montaña, sin ropa de protección, ¿no es cierto?, mi cuerpo va a perder temperatura por radiación en forma descontrolada realmente. Inicialmente voy a echar mano de mecanismos de producción de calor. Por ejemplo, voy a tratar de comer alimentos. Voy a tener, ¿no es cierto?, calofrío para tratar de producir calor. Voy a empezar a metabolizar lo que tengo, pero en un contexto de que estoy deshidratado, que no tengo acceso infinito a alimentos, ¿no es cierto?, y que estoy perdiendo constantemente calor por radiación, un ambiente que está mucho más frío que mi temperatura corporal va a empezar a descender. Cuando llegue a los entre los 35 y los 32 grados, el paciente va a estar intensamente vasocontraído, estar blanco, va a tener un calofrío incontrolable, o sea, va a estar temblando constantemente porque el músculo, ¿no es cierto?, está contrayéndose en forma espasmódica para tratar de producir calor y tratar de normalizar la condición basal. Bajando a los 32 grados, lo que pasa es que la tasa metabólica empieza a disminuir porque las enzimas dejan de funcionar adecuadamente. Y en ese paciente ya no hay calofríos, porque la tasa metabólica bajó y yo no tengo la cantidad de ATP suficiente para sostener esta contracción muscular. Disminuye el consumo de oxígeno, disminuye la actividad neuronal y hay eventualmente alucinaciones, sopor, coma, etc. Bajo los 28 grados hay inactivación total de los mecanismos autonómicos. Y bajo los 24 grados, obviamente, de temperatura corporal, el paciente fallece. Así que eso es lo que pasa cuando uno se expone a la intemperie. ¿Ya? No, pero por favor. es que eso es cuando o sea, la temperatura corporal va bajando así como gradualmente. Claro. No creo que pueda pasar. ¿Pero qué pasa si de la nada si baja el 24 se muere al fin? O sea, nosotros inducimos, por ejemplo, hipotermia en los pabellones quirúrgicos, por ejemplo. Nunca a esta profundidad, pero sí a 28 grados. ¿Ya? La bajada obviamente siempre va a tener puede ser muy rápida, pero siempre va a ser en gradiente. Así que inicialmente hay que dar relajantes musculares para evitar que la contracción muscular detenga la temperatura para arriba nuevamente. Así que, por ejemplo, cuando llega un paciente también con una lesión cerebral, yo puedo enfriarlo bruscamente, poniéndole un sistema refrigerante en su sistema circulatorio central. Le pongo un relajante muscular para que no se produzca contracción muscular y lo enfrío físicamente. Lo que voy a lograr es llegar en general a este punto, este es el punto terapéutico, bajar la tasa metabólica, ¿no es cierto?, y ver si en ese contexto el cerebro puede echar mano a mecanismos de reparación más eficientes. Esa es la hipótesis. ¿Cómo es posible? Claro, hipotermia inducida, ¿ya? Hipotermia inducida, que es una inducción física de hipotermia para producir una disminución del metabolismo general. Sin embargo, no llegamos a estos rangos. Probablemente si bajáramos a 24 grados bruscamente, con eso, compañera, moriríamos sin problema. ¿Qué cosas pueden aumentar el riesgo de hipotermia? Obviamente si perdemos calor, por ejemplo, tenemos ropa inadecuada, por cierto, estamos expuestos al frío, el alcohol. Lamentablemente el alcohol es un vasodilatador, así que el alcohol acelera la pérdida de calor. ¿Por qué los viejitos, las personas en situación de calle, toman alcohol? No porque el alcohol les permita adaptarse al frío, sino porque el alcohol disminuye probablemente la información cortical asociada al frío, la sensación de malestar, ¿ya?, la angustia que produce estar expuesto al frío. Entonces apago mis sistemas corticales, lo que me permite tolerar falazmente mejor el frío, pero finalmente aumento el riesgo de caer en hipotermia. Y de hecho, esas son las causas por qué la gente en situación de calle
sufren más riesgo de muerte por hipotermia en invierno. ¿Ya? El famoso código azul de las municipalidades, cuando uno ve gente en situación de calle, es para evitar la muerte por hipotermia. Disminución de la producción. Las personas con edades extremas tienen menos depósitos de glicógeno en los músculos y en el hígado, tienen menos depósitos de grasa, por lo tanto tienen menos capacidad de producir calor frente a una demanda metabólica aumentada. Si yo tengo hipotiroidismo, dijimos que mi tasa metabólica va a ser baja, por lo tanto voy a estar más frío y me va a costar más montar una respuesta compensatoria. Si tengo una demencia que me impide tomar conductas organizadas con respecto al frío, son las personas que sacan la ropa, por ejemplo, y con los pilla en pelota en la calle, por ejemplo, a 34 grados de temperatura corporal. Y eso es porque hay un problema neurológico que también, ¿no es cierto?, acelera o favorece la evolución del hipotermia. ¿Por qué los ancianos son más susceptibles? Porque sienten menos el frío, porque tienen respuestas conductuales menos organizadas, en particular si están con problemas tipo demencia, tienen menos glicógeno en el músculo, tienen menos músculo, por lo tanto la contracción muscular no es una buena herramienta para ellos. Muchos tienen disfunción autonómica, por lo tanto la eficiencia de la vasoconstricción, que debería evitar la pérdida por radiación, es menos. Y muchas veces hay comorbilidades como uso de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Estimados, ha sido un agrado poder ampliar este módulo. Antes de terminar, toman sus cuentitos. Sí, sí. Está como la diferencia cuando puedes como el día de calor generar calor. ¿Cuándo te da frío en una casa? Cuando me da frío, mi cuerpo trata de generar calor. Para normalizar este frío. Sin embargo, cuando tengo calor, mi cuerpo trata de visitar más rápidamente la producción de calor. El alcohol es un vasodilatador. Así que lo que va a hacer es dilatar las vasos en la piel, favoreciendo la pérdida de calor. Exactamente. Entonces, cuando los sarrenarmos le dan alcohol a los pacientes hipotermia, probablemente sería la muerte. Ya, dos cosas cortitas. Solo lo que les interese, vamos a hacer un ejercicio de Kahoot cortito para que tengan una idea de cómo son las pruebas de la pregunta de la prueba. Sí. Voluntario. ¿Ya? Le subí la pregunta que es la última tarea. Tiene hasta el miércoles de la próxima semana para responderla. Y recuerden que eso es el 10% de la nota. Las tareas por módulo van a ser 3. Depende de los módulos. Las tablas de aversión. En una parte con el doctor Jalil